Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad Ciencias de la Salud, carrera de Enfermería. En esta oportunidad vamos a hablar sobre medidas de frecuencia. Asimismo, este grupo está integrado por Hola, mi nombre es Kaira Alcíbar y les hablaré sobre las medidas de frecuencia en epidemiología. Dentro de la vida común se encuentran algunos fenómenos cuyo estudio precisa de una sistematización y de los cuales se necesitan datos para su precisión y descripción. En el campo de la salud, dentro de un medio ambiente, estos fenómenos constituyen los eventos epidemiológicos, tales como las enfermedades, sus posibles causas o factores relacionados con ellas, y por supuesto las medidas tomadas para el control de las mismas. La frecuencia del evento epidemiológico debe de ser medida en una determinada población o bien también puede ser en una fracción de esta población. Se requiere entonces de una buena clasificación del evento, bien sea según las diferentes características observables, o su cuantificación de acuerdo con las características enumerables que presenta tal evento. La frecuencia de un evento epidemiológico puede medirse en forma de casos, razón, proporción, tasa y probabilidades. Ahora nos centraremos un poco más en la noción de frecuencia y distribución de frecuencia. Aquí existen dos tipos de frecuencia, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta se presenta generalmente al sumar en una forma sencilla los datos cualitativos o cuantitativos de un evento dado. Esta es la medida más básica que se utiliza para establecer la frecuencia de una enfermedad, ya que es el número de casos o frecuencia absoluta. Esta medida es de gran utilidad respecto a la planificación sanitaria y laboral, para así poder tomar decisiones en relación con la distribución de los recursos y así poder adecuarlos a las distintas necesidades. Sin embargo, es poco útil en investigaciones, dado que éstas no permiten realizar comparaciones, lo que la inhabilita para investigar, comparar y establecer conclusiones. Un ejemplo de números absolutos sería, por ejemplo, el número de trabajadores que sufren accidentes. Con la misma no podemos estimar los riesgos de estos accidentes, ni siquiera establecer el nivel de riesgo en relación a otra empresa o sector. Por este y otros motivos, las expresiones que se utilizan para medir la frecuencia de enfermedad o evento epidemiológico y así poder establecer lo que son las comparaciones son la razón, proporción y la tasa. La razón es un cociente en el cual el numerador no está incluido en el denominador. Su rango es de 0 a infinito. Por otro lado, la proporción es un cociente en el cual el numerador está incluido en el denominador. También es sabido que las proporciones oscilan en un rango entre 0 y 1, y si se quiere expresar en porcentaje, entre 0 y 100. En sí, la proporción indica la posibilidad de que un suceso ocurra. Por último, la tasa es una forma especial de medir que tiene en cuenta la variable tiempo. Por otro lado, para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud, es necesario construir una medida que sea independiente del tamaño de la población, en la cual se realiza la medición. Este tipo de medidas, denominadas medidas de frecuencia relativa, se obtiene, en general, relacionando el número de casos, que vendría a ser el numerador, con el número total de individuos que componen la población. Este sería el denominador. El cálculo correcto de estas medidas requiere que se especifique claramente que constituye tanto el numerador como el denominador. Es evidente, por ejemplo,
que los varones no deben de ser incluidos en el denominador durante el cálculo de la frecuencia relativa de carcinoma del cérvix. Cabe recalcar que las medidas de frecuencia más usadas en epidemiología se refieren a la medición de la mortalidad o la morbilidad en una población. En resumen, el recuento de una categoría, o mejor dicho, de cada categoría, se la denomina frecuencia absoluta, mientras que la relación respecto al total se llama o se la denomina frecuencia relativa. A continuación se muestra en pantalla un ejemplo de una tabla sobre la frecuencia relativa en grupos sanguíneos de aproximadamente 150 individuos, para que la puedan tomar como una referencia. Distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es una tabla que indica el número de observaciones o de frecuencia dentro de un rango de valores de una variable. Por ejemplo, se representará la distribución de la variable nivel de glicemia dentro de un grupo de 150 personas adultas. La tabla se encuentra fraccionada en 4 secciones. La primera parte muestra los intervalos del número de glicemia. La segunda, la frecuencia absoluta, denotada por la letra N minúscula y minúscula. La tercera es la frecuencia acumulativa, representada por N mayúscula y minúscula. Y por último, la frecuencia acumulativa relativa. Utilizaremos la F mayúscula con I minúscula. Ya sabemos que frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. Frecuencia absoluta acumulada, por tanto, es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable. Y frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta acumulada dividido por el tamaño de la muestra, es decir, 150. Tomemos como ejemplo los valores de 80 entre 99. La frecuencia absoluta nos dice que son 60 personas que cuentan con ese valor de glicemia. 60 de 150. La frecuencia acumulativa vendría a ser acumular la frecuencia absoluta. Vamos a hacer una suma en forma de zigzag. 0 más 10 es igual a 10. 10 más 60 igual a 70, 70 más 40 es igual a 110, así sucesivamente. Por último, la frecuencia acumulativa relativa, vamos a tomar los datos de la sección 3 y a dividirlo entre 150. Así tenemos 0 dividido a 150 es igual a 0, 10 dividido a 150 es igual a 6,66 centésimas. La epidemiología tiene entre unos objetivos primordiales el estudio de la distribución y los determinantes de las diferentes enfermedades. La cuantificación y la medida de la enfermedad o de otras variables de interés son elementos fundamentales para formular y testar hipótesis, así como para permitir comparar las frecuencias de enfermedades entre distintas poblaciones o entre personas con o sin una exposición o característica dentro de una población determinada. La medida más elemental de frecuencia de una enfermedad o de cualquier otro evento en general es el número de personas que padecen o presentan esto. Por ejemplo, el número de pacientes con hipertensión arterial, el número de fallecidos por accidentes de tráfico o el número de pacientes con algún tipo de cáncer. Sin embargo, dicha medida por sí sola carece de utilidad para determinar la importancia de un problema de salud determinado, pues debe referirse siempre al tamaño de la población, de dónde provienen los casos y en el periodo del tiempo en el cual estos casos fueron identificados. Para este propósito, en epidemiología suele trabajarse con diferentes tipos de fracciones que permiten cuantificar de una manera más adecuada el impacto de una determinada enfermedad. Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que sucede un evento en relación con la población total. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos sucedidos entre la población en la que se dieron. Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador una parte del denominador, el primero nunca va a ser más grande que el segundo. Es por tanto que el resultado siempre va a oscilar entre 0 y 1. Proporciones o porcentajes son medidas que se utilizan frecuentemente en epidemiología, pues permiten expresar la frecuencia de los eventos de salud, la enfermedad y las lesiones. En términos de incidencia o prevalencia,
también mostrar en qué medida una población está expuesta a un determinado factor de riesgo y así compararlo con otros grupos poblacionales. Puede definirse como magnitudes que expresan la evaluación aritmética existente entre dos eventos en una misma población, o un solo evento en dos poblaciones. Una razón es un cociente cuyo numerador no está contenido en el denominador. Sus valores oscilan entre 0 al infinito. El concepto de tasa es similar al de una proporción, con la diferencia que la tasa lleva incorporado el concepto de tiempo. El numerador constituye la frecuencia absoluta de casos del problema a estudiar. A su vez, el denominador está compuesto por la suma de los periodos individuales a los que se han encontrado expuestos los sujetos susceptibles de la población a estudio. De su cálculo se desprende la velocidad con la cual se produce el cambio de una situación clínica a otra. Generalidades sobre razón y proporción. La razón y la proporción tienen en común la relación de dos números, A y B. El uno es utilizado como numerador mientras que el otro es utilizado como denominador dentro de lo que es una fracción. La diferencia entre estos dos conceptos va a resultar en el significado del numerador y del denominador y de las unidades de medida en relación con los eventos que cada uno de ellos representa. Según las variables pueden ser de persona, de tiempo y de lugar. El número de hombres afectados por la enfermedad del TBC, diagnosticados por primera vez en este año, son alrededor de 6.991, mientras que el número de mujeres afectadas por esta misma enfermedad y diagnosticadas en este mismo año son de alrededor de 4.661. Se reunirán los datos de la manera siguiente. Los hombres afectados por la TBC estarán representados con la letra A, que nos hace referencia al numerador, y son alrededor de 6.991, mientras que las mujeres afectadas con TBC están representados por la letra B, que nos hace referencia al denominador, y como lo dijimos anteriormente, son alrededor de 4.661. El total de sujetos infectados con el TBC, o también denominado tuberculosis, son alrededor de 11.652 debido a que se hace una sumatoria entre ambas cifras. Relación. La relación entre los hombres y mujeres infectados por lo que es el TBC, o conocida también como tuberculosis, es una razón, debido a que la parte del numerador que es representado por los hombres no está contenido dentro de lo que es el denominador, que es la parte representada por las mujeres infectadas. En la siguiente línea podemos observar que es una proporción, debido a que el numerador sí se encuentra dentro de lo que es el denominador. Los hombres afectados por el TBC, que son los 6.991 personas, están comprendidos o dentro del total de los sujetos afectados por TBC, es decir, en los 11.652 personas. En casos especiales puede representarse de la siguiente manera. En resumen, en la proporción, el numerador es aquel que se encontrará incluido dentro de lo que es la parte del denominador. El numerador va a contar de dos individuos con un evento, mientras que el denominador va a comprender el total de dichos individuos. De manera independiente, podemos decir que la razón es el cociente de dos variables. Los valores del numerador y del denominador van a ser independientes, es decir que ninguno está contenido en el otro. Además pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población, o un solo evento en dos poblaciones. Presentamos los siguientes ejemplos. La proporción es aquella igualdad entre dos razones, las cuales tienen que cumplir la siguiente característica. Buenos días, mi nombre es Gabriela Rosales y yo voy a hablar acerca de la discusión de la tasa. Entonces, según Elan Johnson, el concepto de tasa está asociado con la rapidez del cambio de un fenómeno por unidad de tiempo, definiendo así la tasa como una medida de cambio en una determinada cantidad en Y y por una unidad de otra cantidad en X, que es el tiempo en epidemiología. Entonces, ¿qué mide una tasa? Una tasa mide el riesgo de una determinada población que le ocurra a un determinado hecho. Es por esta razón que entendemos por tasa
que es un cociente formado por 3 elementos. El número de veces que ocurre un determinado fenómeno en un lugar y tiempo determinado. El número de personas expuesta al riesgo de que le suceda el fenómeno. Y una constante que multiplica el cociente que ayuda a la interpretación de la tasa. Por otro lado, el numerador y el denominador deben coincidir en 3 aspectos: en lo que es la naturaleza del hecho, la zona geográfica y el tiempo en el que ocurre el hecho. El conjunto de elementos del numerador forma parte de la población que va en el denominador y por lo tanto se dice que son de la misma naturaleza. En la zona geográfica, que está determinado a una cierta zona específica, y en el tiempo en el que ocurre el hecho, es decir, que son las tasas, generalmente se calculan por periodos de un año. Como la población es variable durante un año, se considera como población representativa del periodo a la población estimada desde el 30 de julio. Existen diferentes tipos de tasa. Estas se pueden separar en 2 grandes grupos, es decir, sean crudas o brutas, y tasas específicas. Las tasas crudas o brutas son aquellas que tienen en el denominador a toda la población, y las tasas específicas son las que tienen en el denominador una población específica, por ejemplo los menores de 15 años. Una tasa bruta de mortalidad incluye en el numerador todas las defunciones registradas durante un año calendario en un área determinada, y en el denominador a la población total de esa área estimada. Como siempre, el denominador es mayor al numerador y esto hace necesario multiplicar el resultado por 1000. Es así que la tasa de mortalidad bruta se interpreta como el número de defunciones por cada 1000 habitantes ocurridas durante un año. Esta tasa mide el riesgo de morir de la población general en un determinado año. La tasa de mortalidad por causa. Esta tasa incluirá en el numerador a todas las defunciones ocurridas por una determinada causa durante el periodo de estudio, y en el denominador toda la población a mitad del periodo. El resultado se debe multiplicar por 100.000, dando así que esta tasa mide el riesgo que tiene una población de morir por una causa específica. En la tasa de mortalidad específica, en esta se puede calcular tasas de mortalidad específica por sexo, edad y otros atributos, dependiendo la restricción que se imponga en el denominador. De este modo se obtienen indicadores que miden el riesgo de morir que tienen hombres, mujeres, niños menores de 1 año y adultos mayores. En la tasa de letalidad, esta tasa mide el riesgo de morir por una determinada enfermedad que se rige prácticamente a los enfermos. Se construye dividiendo el número de defunciones por causa de esta enfermedad y el número de enfermos de dicha enfermedad. El resultado se multiplica por 100 y este se considera la tasa de letalidad como un indicador grave de una enfermedad. En la tasa de morbilidad, en la medición de morbilidad nos interesan 2 aspectos de la enfermedad en estudio: la frecuencia y la gravedad de dicha enfermedad. En la tasa de incidencia se considera el número de casos nuevos en el periodo en el numerador y la población a mitad del periodo en el denominador. Todo esto multiplicado por 100.000. Esta tasa mide el riesgo. Todo esto multiplicado por 100.000. Esta tasa mide el riesgo de contraer la enfermedad durante el periodo de estudio y de esta manera evalúa la dinámica de la enfermedad. Y por último, la tasa de prevalencia, que considera el numerador a todos los casos de la enfermedad presentes durante un año, sean nuevos o antiguos, y en el denominador a la población a mitad del periodo. Y este resultado se amplifica por 100.000.
Esta tasa de prevalencia mide el riesgo de un enfermo en un periodo que tiene la población observada. Es decir, que es un indicador de la magnitud. Nociones de probabilidad. La noción de probabilidad se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de proporción. La interpretación más adecuada para proporción en epidemiología es la de la fracción resultante entre el número de eventos favorables y el número de eventos posibles. Por ejemplo, si en una empresa textil de 500 trabajadores, 50 de ellos resultan con visinosis en un momento dado, la probabilidad de presentar esta enfermedad en este momento y en este grupo es de 0,10, resultado de la división entre 50 y 500. La visinosis es una enfermedad pulmonar ocasionada por la inhalación de polvo o de partículas de algodón, y esto ocasiona un estrechamiento de las vías respiratorias. Hablemos de la independencia de sucesos o de eventos. Dos eventos, A1 y A2, son independientes. Esto significa que la ocurrencia de uno no está condicionada por la ocurrencia del otro, y estos pueden aparecer de manera simultánea o no. Por ejemplo, haciendo el supuesto del evento estar enfermo por tuberculosis A1 y estar enfermo por diabetes son eventos independientes. Es decir, la aparición de una de estas enfermedades no condiciona la aparición de la otra. También tenemos los eventos dependientes. Esto, al contrario de los independientes, quiere decir que la ocurrencia de uno está estrechamente ligada con la ocurrencia del otro. Por ejemplo, el evento factor de riesgo condiciona la probabilidad del evento efecto. Asimismo, están los eventos excluyentes. Esto quiere decir que la ocurrencia de uno no es compatible con la ocurrencia del otro. Pongamos un ejemplo. El evento estar enfermo y el evento estar sano. Si digo que estoy enfermo, no puedo decir que estoy sano, y viceversa. Por lo tanto, esto es un evento excluyente. No sucede simultáneamente. Para llegar a una mejor comprensión del tema, vemos otro ejemplo de evento dependiente. Tenemos el evento A1 y el evento A2. ¿Qué nos dice el A1? Este representa la probabilidad de que un niño nazca con malformaciones congénitas. El evento A2 sería que la madre tuvo rubiola durante los 3 primeros meses de embarazo. En la siguiente tabla podemos observar cómo se representaría. Quiere decir que tal probabilidad es igual al cociente de dividir la probabilidad de que presente A1 y A2 simultáneamente sobre la probabilidad de que se presente A2. De la misma manera que existe un teorema para los eventos dependientes, también existen para los eventos independientes. Tomemos otra vez el ejemplo de tuberculosis A1 y de diabetes A2, que se puede representar de esta manera. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de A1 dada la ocurrencia A2 es una probabilidad. Ahora bien, vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. El teorema de Bayes, uno de los aspectos claves en la inferencia en epidemiología, se deriva del concepto de probabilidad condicional o probabilidad para eventos, siendo A1 y A2 dos eventos dependientes o asociados. Se tendrá la ecuación 3.1 como se vio anteriormente en la probabilidad condicional, que es la siguiente. Esta misma relación se transformará en el teorema de Bayes, ecuación 3.5, cuyo enunciado es el siguiente. El teorema de Bayes, en términos de factor de riesgo, FR y E, efecto, tendrá el siguiente enunciado.
siendo FR factor de riesgo, FR negativo ausencia del factor de riesgo, E efecto, E negativo ausencia del efecto, E entre paréntesis FR que significa probabilidad del factor de riesgo o también llamada probabilidad anterior, P entre paréntesis E probabilidad de ocurrencia o presencia del efecto, P entre paréntesis FR dividido para E que significa probabilidad del factor de riesgo dado al efecto, llamada también probabilidad posterior, P entre paréntesis E dividido para FR que significa probabilidad del efecto dada la ocurrencia del factor de riesgo, es llamada también probabilidad condicional, P entre paréntesis E dividido para FR menos que significa probabilidad del efecto dada la ausencia del factor de riesgo, es llamada también probabilidad condicional. Y por último, pero menos importante, P entre paréntesis E dividido para FR y P entre paréntesis para FR que significa probabilidad conjunta. La probabilidad posterior, que es la que generalmente se busca en términos de causa, C, y de efecto, E, es decir, la probabilidad de causa dado el efecto, será la siguiente según el enunciado del teorema de Bayes, como está aquí presentado. En donde el numerador P entre paréntesis E dividido para C y P entre paréntesis C es la llamada probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es el producto de la probabilidad condicional por la probabilidad anterior. El resultado de la probabilidad posterior, en este ejemplo, la probabilidad de causa dada al efecto, es la primera aproximación en la inferencia o en la asociación en busca posteriormente de lograr bases sólidas de casualidad. La aplicación de los conceptos de probabilidad en el teorema de Bayes implica que antes de iniciar un estudio con el fin de lograr la probabilidad posterior, P, entre paréntesis causa dividido por efecto, se deben tener ciertos indicios o sospechas previas de la probabilidad posterior, P, entre paréntesis causa dividido por efecto. Se debe tener ciertos indicios de las sospechas previas de la probabilidad anterior, P, entre paréntesis causa, y de la probabilidad condicional del efecto dada la causa, P, entre paréntesis efecto dividido para causa. La aplicación directa de este teorema se realiza en la prueba tamiz, también genética para el cálculo de riesgo relativo, para establecer la probabilidad de diagnóstico de una enfermedad con respecto a la sintomatología dada, para sugerir causalidad. Muchas gracias. Ejercicios de medidas de frecuencia de la enfermedad, prevalencia, incidencia y tasa de incidencia. En una zona geográfica, la población es de 7.250.000 personas. Aparecen 430 nuevos casos de meningitis. ¿Qué medida puedo obtener? La incidencia acumulada. Serían 6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes durante ese periodo de tiempo, que sería el año. ¿Y el intervalo de confianza cómo se interpretaría? Pues el verdadero valor de la incidencia acumulada de la población estaría comprendido con una seguridad del 95% entre 0.00054 y 0.00065. Aquí lo estamos cambiando a la unidad de 100.000 habitantes cada año. 5,4, 6,5.